Bueno, saludo en este jueves 28 de mayo a las 8:55 a nuestra muy estimada Anabel Hernández, nuestra colega periodista que, como dije, bueno, pues ha seguido paso a paso todo este largo trayecto que involucra la existencia como funcionario público y ahora como hombre preso en Estados Unidos de Genaro García Luna, el hombre que fuera una pieza clave de la estrategia y de la estructura y de la operación del combate al crimen organizado y la guerra contra las drogas, especialmente en el gobierno de Felipe Calderón, y que ahora, bueno, pues estamos frente a esta realidad nueva que involucra pues acusaciones y señalamientos gravísimos desde los Estados Unidos en contra de él y, bueno, pues preso, como sabemos, allá. Anabel Hernández está publicando cosas relevantes en estas últimas horas. Vimos tu columna en la Deutsche Welle, Anabel, y bueno, pues te buscamos precisamente para preguntarte sobre esta nueva aportación, sobre estos nuevos elementos que pones a la mesa y a la luz. Así que, como siempre, gracias por estar aquí, Anabel Hernández. Bienvenida al programa. Buenos días. Al contrario, Carmen, buenos días y buenos días al auditorio. Estoy viendo, bueno, pues tienes A ver, te escuchamos, sí. Es que creo que está desfasado un poco con la tecnología. ¿Me escuchas bien? Porque yo sí me siento totalmente desfasada, discúlpame. No te preocupes, Anabel. Creo que hubo ahí cierto brinco ahí que nos desconcertó a las dos. Pero a ver, vamos de nuevo. Estamos con Anabel Hernández, estamos en este enlace y lo que queremos, Anabel, es escucharte y observar lo que estás poniendo a la mesa en estos momentos sobre Genaro García Luna, lo que este exfuncionario mexicano obtuvo con dinero cuyo origen hoy está siendo investigado en los Estados Unidos y que tiene que ver, bueno, pues con casas, con yate, con todo un conjunto de cosas de las que has hablado, pero hoy tienes más información y la vas a compartir el día de hoy, y de eso se trata, Anabel. Así es, Carmen. Recordarás que hace un par de semanas, ahí en Aristegui Noticias, hablamos de esta larga investigación que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos desde hace tiempo atrás, sobre todo los bienes de García Luna, y cómo García Luna había sido muy descuidado en su modo de vivir, en su modo de adquirir las propiedades, en su ritmo de vida que estaba llevando en Estados Unidos, y es eso lo que justamente despertó la atención del gobierno americano, a decir, aquí hay algo que está mal, aquí hay algo que no huele bien, y por un lado tenemos las acusaciones de los narcos que dicen que le dieron dinero a García Luna, y por otro lado tenemos una serie de propiedades que García Luna no puede justificar. Ya hablábamos de un yate en el texto que publicamos la semana pasada, y de esta casa de 3.3 millones de dólares ahí en Golden Beach, en Florida. Bueno, pues de acuerdo a documentos, a la transcripción de una ríspida audiencia que hubo el 28 de febrero pasado, antes de que se desatara este lockdown del coronavirus en Nueva York, esta fue, si no me equivoco, una de las últimas audiencias que se llevaron a cabo respecto al juicio de García Luna, y ahí el fiscal Robotti, Michael Robotti, confronta de una manera cruda, vergonzosa, diría yo, para los funcionarios públicos, para los mexicanos, a García Luna, porque García Luna, aún hasta ese momento y hasta ahora, sigue negando que esa casa de Golden Beach de 3.3 millones de dólares es suya, niega que este yate que estaba ahí anclado a la propiedad sea suyo, niega todas las acusaciones. Entonces el fiscal empezó a enumerar una serie de inconsistencias. Claramente lo dijo, no lo digo yo, lo dijo el fiscal, de mentiras dichas por García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira ante la fiscalía. Es decir, un perjurio cometido por el exfuncionario público y su esposa ya en medio de esta investigación. Una de las mentiras y una de las cosas que descubrió la fiscalía es que este yate que aparece ahí en el video cuando García Luna está queriendo vender esta propiedad, el yate que aparece ahí anclado, blanco y negro, muy lujoso, el valor que tiene, el costo de compra que tuvo para Genaro García Luna, lo que pagó por este yate fueron $700,000. Es decir, de un solo golpe,
no solo compró la residencia de 3.3 millones de dólares, sino también ella, te estamos hablando ya de 4 millones de dólares gastados así de manera inmediata. García Luna, cuando lo detienen, él declara ante la fiscalía, pues que no, que esa casa se la habían prestado, que él ni siquiera había pagado la renta, que casi por caridad le habían dejado vivir ahí. Lo que la fiscalía descubre y confronta ese 28 de febrero de una manera cruda, directa, ante el propio García Luna y ante su abogado, es que no solo García Luna sí sabía cuándo se compró la casa, porque él decía, ni siquiera supe cuándo se compró la casa, no solo sí sabía cuándo se compró la casa, sino de acuerdo a las investigaciones de la fiscalía, que ya entrevistó a los anteriores propietarios, García Luna, su esposa y sus hijos fueron a elegir la casa. Fueron a la casa esta de Golden Beach antes de que fuera adquirida, pues para elegirla, para ver si era de su gusto. Y también incluso la persona que ayudó a comprar la casa de García Luna ya declaró ante la fiscalía pues que sí, que García Luna sabía y escogió la casa pues porque era suya. Ahora incluso la fiscalía finalmente ha podido descubrir que cuando la casa se puso en venta, como dijimos ahí en Aristegui Noticias en 2016 y que fue vendida por 3.9 millones de dólares, la fiscalía ya descubrió que aunque esta venta se hizo también triangulándolo a través de una empresa con sede en Panamá y Miami, lo que pudieron descubrir es que el dinero de la venta, es decir, los 3.9 millones de dólares, regresaron a las manos de García Luna a través de sus cuentas bancarias. Otra cosa que mintió García Luna a la fiscalía en su declaración inmediata después de que fue detenido, es que él dijo que ya el restaurante de su esposa ya lo habían vendido. Su esposa aseguró a la fiscalía que el restaurante Ogi Café, que fue creado gracias a la construcción de la primera empresa de García Luna en Florida, Restaurants and Beverage, la cual publiqué desde mi libro del México en Llamas en noviembre de 2012. Yo desde principios de ese año yo estaba siguiendo las pistas de García Luna en Miami. Y bueno, lo que él dijo la esposa de García Luna es, no, yo este restaurante Ogi Café ya no es mío, ya lo vendí, ya me deshice de él. La fiscalía de nuevo lo confronta en esta audiencia del 28 de febrero y le dice, ¿por qué mintió? El restaurante ya hablamos con su contador, ya hablamos con el gerente y el restaurante sigue siendo propiedad de usted, de García Luna. Otra de las cosas en que García Luna mintió a la fiscalía es respecto a esta cosa que había dicho desde un inicio de que él nunca había pagado la renta, que estaba viviendo ahí de gratis. Cuando su abogado, el abogado de defensa de García Luna, en la audiencia ante el juez Kogan, había dicho que no, que su cliente había pagado una renta de $5,000. Es decir, estamos hablando, Carmen, de una cadena de mentiras, de falsedad de declaraciones en la que ya García Luna y su esposa incurrió en la corte de Nueva York y que sin duda alguna le ha complicado y le complicará aún más incluso las posibilidades de hacer una negociación con la fiscalía. Porque el problema, de acuerdo a lo que directamente el propio fiscal Robotti encara a García Luna, evidentemente ya no le cree, lo llama prácticamente mentiroso tres veces en esa misma audiencia y lo invita a explicar por qué mintió. Cuando un fiscal tiene a un detenido que miente en cosas tan básicas, que es tan fácil descubrir, el yate es suyo, $700,000, la casa es suya, la visitó antes de comprarla y recibió el dinero cuando se vendió,
una casa de 3.9 millones de dólares que fue la venta, el restaurante que dice que no es suyo, más ya pudieron comprobar incluso con el propio contador que sí sigue siendo suyo, y una serie de cosas. Por ejemplo, García Luna había dicho ante el juez a través de su abogado que había dos personas que podían ser los garantes de la fianza de $1 millón que le estaba ofreciendo para ser liberado y poder vivir el juicio en libertad, es decir, una libertad bajo fianza. El fiscal también tuvo que aclarar ante el juez que eso también era mentira, porque estas dos personas que García Luna estaba proponiendo como fiadores de esta fianza de $1 millón eran sus empleados y que sus ingresos ni siquiera podrían cubrir jamás el $1 millón si García Luna se escapaba. E incluso la fiscalía habló con estos dos empleados de García Luna que él estaba ofreciendo como fiadores y ellos dijeron, no, nosotros no queremos ser fiadores del señor, el señor es nuestro jefe, pero nosotros no tenemos dinero para pagar una fianza si él se escapa. Entonces estamos hablando de una situación muy complicada donde veremos qué es lo que va a suceder en el caso. El caso, como sabemos, se ha suspendido durante este largo periodo de la cuarentena, del lockdown en Nueva York, y al menos, de acuerdo a la agenda programada por el juez Cowan, será la primera audiencia después de este largo periodo el próximo 4 de junio y veremos entonces qué va a suceder. Pero lo que puedo adelantar al auditorio es de acuerdo a toda esta información que estoy señalando en la columna y que comparto contigo, información que está en la transcripción específica, directa de aquella ríspida audiencia. Estamos viendo que García Luna pensaba que allá en Estados Unidos podía inventar historias y mentir, como lo había hecho tantas veces aquí en México, pero pues ahí hay un fiscal que realmente lo confronta y le dice y le cuestiona 3 veces al menos en aquella audiencia que ya no puede mentir, que han descubierto sus mentiras y le preguntan ¿y por qué está mintiendo? Ni más ni menos. Anabel Hernández, bueno, pues están aquí estos nuevos elementos a la mesa que pones. Felicidades por tu columna en la Deutsche Welle. Un saludo a los amigos de la Deutsche Welle que están publicando Contracorriente. Y bueno, pues ahí se puede observar en la pantalla de esta transmisión en Aristegui Noticias las imágenes de este video. Te propongo que nos detengamos acá, en este video que estamos viendo a espaldas tuya, que es muy importante porque, por un lado, tienes el dato y lo publicas de que el famoso yate costó $700,000 de Genaro García Luna. Tienes la evidencia y los elementos que has explicado esta mañana de cómo él pues escogió su casa, obviamente escogió personalmente su casa, cosa que sería normal en cualquiera que compre una casa, pero en este caso en particular tiene una enorme relevancia que se tenga ya el dato preciso de que efectivamente García Luna acudió y vio y eligió esta casa de $3.3 millones en Golden Beach. Y este video que estamos mostrando contigo, que es el que tú has también conseguido, nos muestra la casa. Y lo podemos mostrar de esta manera porque fue el promocional, digámoslo así, que se utilizó para la venta de la casa, ¿cierto? Es correcto, Carmen. Y no solo eso. Te cuento otra historia más. Este video... Perdón que te interrumpa. Dame un segunditito nada más, una pequeña precisión de mi parte. No precisión, una aclaración. Para las personas que están siguiendo la radio, en Grupo Radio Centro en toda la República Mexicana, bueno, les vamos a narrar para que lo tengan en su registro, este video del que estamos hablando. Las personas que están siguiendo www.aristeguinoticias.com podrán observarlo en su pantalla. Y bueno, pues para las personas que están en radio y desde luego las que están en internet, narrar esto. Anabel, perdón la interrupción, pero me importaba decirlo. Así es, bueno, se trata de una residencia grandísima, con amplios jardines, una piscina, una residencia que se encuentra justamente en una de las penínsulas artificiales construidas dentro de esta parte de Golden Beach, que es una de las zonas más exclusivas de Florida, donde viven celebridades, vive gente de mucho dinero. Bueno, pues ahí fue a donde se fue a vivir Genaro García Luna inmediatamente después de que terminó el sexenio de Felipe Calderón. Cuando García Luna va y escoge la casa,
aún era secretario de Seguridad Pública Federal. De acuerdo a los señalamientos que hicieron los propietarios que le vendieron la casa, que ya declararon a la fiscalía, él fue a elegirla, él fue a ver si era de su gusto, y fue así como después la tercera persona que interviene en la compra la adquiere utilizando una empresa fachada, pues en una maniobra que intentaron ser un poco más... intentó García Luna de ser un poco más compleja de lo que ya había hecho en México. Recordarás que en 2009, 2010, yo en entonces trabajaba en Reporte Índigo y lo platicamos contigo en su momento, Carmen, que el García Luna se había comprado una residencia allí en Jardines en la Montaña y aún tenía esa residencia cuando se compró una todavía más grande en ese lugar. Había puesto en la puerta de la construcción de esa magnífica residencia de más de $1 millón allí en Jardines en la Montaña, el nombre de C. Pereira, que era Cristina Pereira. Fue así como yo descubrí y publiqué, hice público por primera vez el nombre de su esposa, porque yo fui a Tlalpan a tener la licencia de construcción, y la licencia de construcción estaba a nombre de su esposa, pero aunque García Luna quería ser muy discreto respecto a esa propiedad en Jardines en la Montaña, pues se equivocó, porque cada fin de semana iba con todos sus escoltas, con sus perros, con sus portafolios de dinero, de acuerdo a lo que me narran los vecinos, a visitar la casa y a vigilar la construcción. Fue incluso así que pudimos en Reporte Índigo, gracias a mi fuente de información, publicar las fotografías del propio García Luna visitando la propiedad. No podía decir que no era suya. Bueno, pues esta misma fórmula, un poco más compleja, la quiso hacer el secretario de Seguridad Pública en Miami. Sí, ya no estaba la obra en construcción, pero él fue a escoger la casa con su familia antes de que se comprara, y finalmente lo que descubre la fiscalía es que el dinero de la venta, cuando él la vende en 2016, cuando ya estaba el gobierno americano ya investigando la casa e investigando todo este circuito de dinero, como lo comentamos en Aristegui Noticias, en el reportaje que publicamos hace 2 semanas. Bueno, en ese momento, en el 2016, García Luna siente que el agua está ya un poco caliente, decide deshacerse de la casa para decir, no, pues esta propiedad no es mía. Lo que no pensaba es que la fiscalía, tarde que temprano, iba a investigar pues que ese dinero de los $3.9 millones le había regresado a sus cuentas bancarias, había regresado a sus manos, finalmente cerrando el círculo de sí es tu propiedad, tú fuiste a escoger la casa, tú viviste en esa casa, la vendiste y recibiste el dinero. Ni más ni menos. Pues ahí está todo este panorama. Anabel Hernández, que te agradecemos compartas esta mañana en aristeguinoticias.com, y seguiremos como siempre al habla para, bueno, pues seguir la ruta de este caso en particular. Vamos a ver en qué termina. Déjame cerrar la charla, Anabel. Bueno, pues con tu propia mirada de las cosas, puede ocurrir un juicio al estilo de lo que pasó con el Chapo Guzmán, puede ocurrir la negociación con las autoridades judiciales. Acabas de decir que se le dificulta esta posibilidad a García Luna si es identificado como un mentiroso. Si en la audiencia el fiscal le dice mentiroso 3 veces, eso pues le hace el camino más empedrado para buscar una negociación. Es correcto, Carmen. Realmente es leyendo esta transcripción de esa audiencia que me doy cuenta que, y se ve ahí las propias palabras. Yo solo meto un par de citas textuales del fiscal Robotti en mi columna, pero realmente el fiscal se ve que constantemente está irritado, se ve que está ya confrontando a García Luna y a su abogado, diciéndoles no mientan más. Incluso confronta a la esposa, que no la confronta directamente, pero la esposa estaba ahí sentada en la audiencia, ¿no? Imagino que habrá sido muy embarazante, muy vergonzoso para ella que el fiscal diga que la señora está mintiendo, ¿no? Porque el restaurante todavía es de su propiedad. ¿Eso qué sucede? Para que un fiscal, para que el Departamento de Justicia americano, con todos sus métodos que puede gustarnos o no gustarnos, haga un tipo de acuerdo con un acusado, la condición fundamental es que el acusado diga la verdad, que sea confiable, aunque sea un criminal. Así ha pasado en Estados Unidos, tantos narcotraficantes mexicanos que han enjuiciado ahí, sí, son narcotraficantes y son gente que ha cometido muchos delitos, pero al menos tienen alguna credibilidad, son creíbles en sus testimonios de principio a fin. El problema de García Luna
de acuerdo a lo que se interpreta, que se lee claramente en esta transcripción de la audiencia, es que no es ya creíble para nadie, ni para el juez, ni para el fiscal, que son las dos partes importantes en este caso. No olvidemos que el juez, si se llega al juicio, podrá tener la facultad incluso de condenarlo a cadena perpetua, que es lo que le puede esperar en un caso máximo al propio García Luna. Entonces, requiere ser confiable. Requieren creerle lo que va a decir. Ok, yo te digo todo lo que quieras saber, pero no me llevas a juicio. Pero ahora el problema es, ¿y lo que me vas a decir es verdad? ¿Te puedo confiar? Ahora, yo creo que esta actitud de García Luna, mintiendo en cosas tan elementales que un fiscal puede descubrir realmente sin mucho esfuerzo, ya no imaginemos las que son un poco más complicadas, pero si García Luna miente en cosas incluso tan simples como estas, podemos imaginar todas las otras cosas en las que no querrá decir la verdad. Esto no solo es poco confiable para la fiscalía, sino un hombre que actúa así, imagino que no es ahora ni siquiera confiable para sus propios cómplices. La fiscalía, Carmen, en este documento, en esta transcripción, en esa ríspida audiencia, habla de toda la serie y habla de la serie de coacusados, les llama co-conspiradores que todavía están en México impunes. Habla la fiscalía, no voy a decir ahora los nombres porque es mi derecho guardar la reserva de la información para no sabotear mi información, pero en México hay muchos exservidores públicos que son sus cómplices y que son co-conspiradores en nuestra investigación. Aquí podríamos sentarnos toda la mañana y hablar de todos los nombres que pueden entrar en esa lista, como lo hemos platicado en otras ocasiones. El punto es que hoy García Luna, ante esta actitud desesperada, donde se equivoca y miente de una manera un poco elemental, ¿no? Tampoco ya ni es confiable para el fiscal, no es confiable para el juez, pero yo creo que también pienso que sus cómplices deben estar un poco preocupados, porque un hombre que ha llegado a este nivel, pues es capaz de equivocarse en cosas que pueden meter en serios problemas a muchos otros, sobre todo de los que estaban en el mismo embrollo, en la misma conspiración, diría la fiscalía. Pues Anabel Hernández, este es el panorama que involucra a un personaje como Genaro García Luna, con estos nuevos elementos de información, con esta ratificación, incluso ampliación, incluso de informaciones muy relevantes que has presentado en el caso de las propiedades, del yate, la casa y todo lo que acabas de mencionar. Y bueno, pues el haber podido revisar, como revisaste, y transcribir, como has transcrito algunas de las partes fundamentales de esta ríspida audiencia, en donde, bueno, pues Robotti, el fiscal, pues lo señaló en estas ocasiones, como dices, de mentira. Así que, bueno, habremos de seguir de cerca todo esto. Anabel Hernández, como siempre, gracias por estar aquí. Nos vamos a la pausa, te propongo, pues con el video que has conseguido, este video con el cual se promocionó la casa que vendió García Luna, esa casa que obtuvo de esa manera y que ha tratado de ocultar, pero no hay manera, y ya pues le han dicho, esa casa ha sido suya, usted la pagó, usted la usó, usted la ocupó, y en pocas palabras aquí está incluso este video con el cual una agencia de estas promotoras inmobiliarias estaba promoviendo su propia venta. Dejamos correr estas imágenes. Anabel Hernández, un abrazo y seguimos en contacto como siempre. Saludos, Carmen. Gracias. Saludos para ti, gracias a ti. Y bueno, pues revise la columna de Anabel Hernández en la Deutsche Welle, esta colaboración que hace Anabel en este espacio de comunicación tan importante y tan estimado que es la Deutsche Welle, que tiene, como sabemos, su presencia en América Latina, y bueno, pues tiene esta presencia en contracorriente de Anabel Hernández, y esto que nos ha contado esta mañana, el lujoso yate de $700,000 de Genaro García Luna, y cómo escogió personalmente la casa de $3.3 millones en Golden Beach, y bueno, pues dejamos correr este video que, bueno, muestra precisamente pues el tipo de mansión que fue vendida por García Luna y que forma parte de la trama de la investigación criminal.